Mientras Hitler se prepara para la guerra contra Checoslovaquia, el descontento crece en el ejército alemán. Muchos de sus miembros temen que acabe llevando al país a una guerra suicida. Han hecho planes para su eliminación. Pero entonces se produce un hecho inesperado. Londres, 15 de septiembre de 1938. En Gran Bretaña, el primer ministro Neville Chamberlain ha observado con alarma el patrioterismo de Hitler. Viaja desde Londres para reunirse con él. Una conversación entre él y yo podría tener consecuencias útiles. La mañana que salió hacia Alemania, una multitud lo despidió en el aeropuerto con vítores. En Alemania, Chamberlain es recibido por Hitler en Berghof, su retiro de montaña en los Alpes alemanes. Chamberlain y Hitler son figuras diferentes, les separan 20 años, el uno tiene 69 y el otro 49. Chamberlain tuvo que sentirse una figura muy extraña, entre tanto alemán con uniforme nazi, con su cuello alto, su corbata, su paraguas cerrado. Chamberlain parece un estadista de la vieja escuela. Hitler parece muy diferente. Fue el encuentro de dos culturas, la vieja escuela de la diplomacia británica representada por Chamberlain y este nuevo y agresivo movimiento nazi. Como simbolizando el significado de la reunión, estalla una fuerte tormenta. Aquel día se desató una tormenta, como no podía ser de otra forma, y menuda tormenta se vivió. A Chamberlain, como les pasa a muchos cuando conocen a Hitler, le impresiona el carisma, la personalidad, el carácter de ese hombre. Y eso da a Hitler una gran ventaja para conseguir lo que quiere. Hitler, una vez más, se presenta como un hombre de paz, que solo intenta ayudar a sus compatriotas. Exige un referéndum en los Sudetes para votar su secesión de Checoslovaquia. Chamberlain parece aceptar su argumentación y accede a intentar convencer a los gobiernos francés y checo. Pero deja una pobre impresión en sus anfitriones alemanes. Cuando se marchó aquella noche, hubo muchas bromas entre el personal y otras personas presentes en Berghof sobre Chamberlain. Los alemanes no tenían ninguna duda, tras haberlo conocido, de que era un hombre al que podrían manejar. Septiembre 1938. En Berlín, Hans Oster y sus compañeros de conspiración no se dejan engañar por la apariencia de hombre de paz de Hitler. Planean sus siguientes movimientos. Para asegurarse de que no los vigilaban, llegaron a extremos increíbles. Salían a pasear juntos por el parque para ver si alguien les seguía. Un grupo se reunía incluso en las piscinas de Berlín para asegurarse de que sus sombras de la Gestapo se quedaban en los vestuarios. Queda por resolver un asunto importante. ¿Qué hacer con Hitler una vez detenido? La mayoría se decanta por un juicio. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Uno de ellos es el mayor Friedrich Wilhelm Heinz, exmatón de extrema derecha. Friedrich Wilhelm Heinz tenía un pasado pintoresco. Había participado en la Primera Guerra Mundial y pertenecido a las organizaciones paramilitares de derechas de los años 20. Heinz apoya la causa nazi, pero no el liderazgo de Hitler. Y contesta a Oscar, el líder espiritual de la rebelión. Hitler vivo es más fuerte que todas nuestras divisiones. Hay que matarlo.
Los dos hombres alcanzan un acuerdo secreto. Hitler será abatido. En la confusión del arresto. Ahora hay posibilidades muy reales de que Hitler acabe muerto. Bad Godesberg, 22 de septiembre de 1938. 5 días después de su primer viaje para ver a Hitler, Chamberlain regresa a Alemania. La segunda reunión se celebra en la pequeña localidad balneario de Bad Godesberg, a orillas del Rin. El hotel de Chamberlain, el Petersburg, se encuentra en una orilla del río. Hitler se aloja en su favorito, el Dresden, en la opuesta. El Dresden era el lugar en el que Hitler tradicionalmente se relajaba, donde se alojaba cuando iba de vacaciones. Herr Dresden, el propietario del hotel, era un nazi recalcitrante. Y tenía una costumbre interesante. Cuando Hitler se alojaba allí, subastaba después los objetos que había en la habitación para ganar un dinero extra. A medida que avanza la reunión, Chamberlain se siente optimista. Dice a Hitler que ha conseguido el trato que él deseaba. Gran Bretaña ha convencido a los gobiernos francés y checo de que acepten la demanda alemana y que se permitan elecciones en los Sudetes para que la población decida si quiere formar parte de Alemania. La guerra puede evitarse. Dicho eso, se recostó en su silla con un gesto que indicaba a que lo he hecho bien. Ante su horror y del resto de las personas que estaban allí, Hitler golpeó la mesa y dijo: no, creo que las reglas han cambiado. Me temo que eso ya no es suficiente. Adoptó una actitud increíblemente histriónica y teatral, espumeando de ira por la boca. Hitler explica a un asombrado Chamberlain que ya no le interesan unas elecciones. En aquel momento fue cuando le llamó histérico, porque era como una especie de perro rabioso. Explica a Chamberlain que la situación en los Sudetes se ha deteriorado. Centenares de compatriotas son asesinados casi a diario. Olviden las elecciones. Invadiremos a no ser que los checos entreguen los Sudetes a Alemania inmediatamente. En ese momento, Chamberlain literalmente abre la boca de asombro. Se incorpora totalmente sorprendido por lo que acaba de decirle Hitler. Porque no significa que hayan vuelto a la casilla de salida, sino a la casilla anterior. A esas alturas, la situación tiene muy mala pinta. Londres, 24 de septiembre de 1938. Chamberlain vuelve a casa muy alterado. Tiene ante sí una decisión trascendental. Debe convencer al mundo de que a Hitler le asiste el derecho legítimo de invadir los Sudetes o llevar a Gran Bretaña a la guerra. Enseguida toma una decisión. Pronuncia ante la Cámara de los Comunes una frase que se ha hecho famosa. La amenaza de invasión de los Sudetes por parte de Hitler es una simple riña en un país lejano, entre personas de las que no sabemos nada. Septiembre 1938. En Berlín, los conspiradores del ejército están convencidos de que Hitler está llevando al país a la guerra. No se pueden creer que Gran Bretaña haya accedido a la última demanda de Hitler. Desesperados por detenerlo, ultiman sus planes. La invasión podría producirse en cuestión de días. En una guarnición del ejército en Berlín, Friedrich Wilhelm Heinz forma un pequeño equipo. El plan
es detener a Hitler en cuanto ordene la invasión de los Sudetes. Se reparten armas, munición y granadas de mano. Los conspiradores revisan sus armas. Pero entonces ocurre algo que no habían previsto. Múnich, 29 de septiembre de 1938. Las grandes potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, se reúnen en Múnich, en un intento final de encontrar una solución a la crisis de los Sudetes. El encuentro se celebra en el Führerbad, el enorme cuartel general nazi en Múnich. La atmósfera en Múnich era muy tensa. Todos están convencidos de que el tiempo se acaba para evitar la segunda guerra catastrófica en Europa en 20 años. Pero Hitler no cede. Incluso ahora, en público, mantiene la imagen de que no desea la guerra, pero que los checos le obligan a ella. A toda Alemania le preocupa que, a pesar de la fe que tienen en Hitler, este esté a punto de romper su promesa. La realidad era, y lo sabemos por los diarios, que había muchas dudas, no solo en el ejército, sino también entre el alemán de a pie. No se expresaban abiertamente porque no había lugar para hacerlo, pero la ansiedad estaba ahí. Hay una enorme turbación entre el pueblo. Están demasiado aterrorizados para salir y decir, esto no está bien. Pero se palpa el miedo a una guerra mundial y a lo que le pasará a Alemania. La paz en Europa pende de un hilo. Entonces, Chamberlain ofrece un compromiso nuevo y extraordinario. Hitler puede quedarse los Sudetes, si promete que esta será su última ambición territorial. Hitler responde inmediatamente. Sí, sí. Es la última demanda territorial que haré en Europa. Hitler ha engañado al pueblo alemán y lo ha convencido de que es un hombre de paz. Pero entre bastidores, sigue planeando una guerra de expansión territorial. Irónicamente, con el Tratado de Paz de Múnich, se desvanece la última oportunidad de detenerlo. En Berlín, la conspiración secreta contra Hitler se viene abajo. Hans Oster y todos sus colegas queman las pruebas. Con la marcha atrás de Chamberlain, han perdido el valor. El liderazgo de la trama se disuelve en la propia estructura de mando del ejército. Hans Oster, el líder de la conspiración, oculta su oposición y continúa como coronel en la inteligencia militar alemana. Friedrich Wilhelm Heinz, que quería matar a Hitler, se alista en un grupo de las fuerzas especiales y combatirá en el frente oriental. El general Erwin von Witzleben
es ascendido a comandante en jefe de una división. Fritz von Schulenberg también se pliega a la corriente predominante en el ejército y más tarde será ascendido. La falta de valor de todos ellos lleva consigo que Hitler pueda pasar a la siguiente fase de sus planes expansionistas. Checoslovaquia, 15 de marzo de 1939. 6 meses después de firmar el Tratado de Múnich, lo rompe. En marzo de 1939, las tropas alemanas atraviesan los Sudetes y ocupan toda Checoslovaquia. Ya no se trata solo de unir a todos los pueblos de habla alemana. Esto es una expansión territorial. Y sin embargo, Gran Bretaña y Francia aún no están dispuestas a ir a la guerra. Para el pueblo alemán, parece otro triunfo espectacular. Una euforia renovada recorre el país. Alemania no solo ha conseguido los Sudetes, sino toda Checoslovaquia sin disparar un solo tiro. Es el primer paso de Hitler en la consecución del Lebensraum, el espacio vital extra que prometió al pueblo alemán. Hay una idea generalizada que se remonta al siglo XIX, según la cual Alemania no tenía espacio suficiente para sus habitantes. La popularidad de Hitler se dispara hasta las nubes. Había demostrado que podía correr riesgos. Eran riesgos calculados, pero calculados con tanta inteligencia que dieron frutos. Para muchos, es el mejor diplomático de la historia del país. Las cartas y poemas laudatorios se suceden. Una joven de 17 años escribe: Hitler es un gran hombre, un genio, una persona que nos ha enviado el cielo. Un periódico occidental publica: la gran mayoría de los alemanes han encontrado algo que les identifica con Hitler y sus logros. Lo que los alemanes no saben es que esta será la última gran victoria de Hitler sin derramamiento de sangre. La comunidad internacional estaba indignada. Stalin lo denunció, Chamberlain lo denunció y Francia lo denunció. Hitler va lanzado hacia la guerra. La única forma de detenerlo es creando una alianza militar poderosa. Pero incluso ahora, el pueblo alemán mantiene su fe en que no irán a la guerra. Se equivoca. Polonia, 1 de septiembre de 1939. A primeros de septiembre, un buque de guerra alemán anclado en el puerto libre de Danzig abre fuego contra una guarnición polaca. Mientras tanto, las tropas alemanas cruzan la frontera hacia Polonia. Esta vez, Gran Bretaña y Francia reaccionan. Ambos países han firmado un tratado que garantiza la independencia polaca. No les queda otra opción que acudir en su ayuda. El 3 de septiembre de 1939, 2 días después de la invasión alemana, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Este país está en guerra con Alemania. Lo que Hitler había prometido que no ocurriría, ha ocurrido. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. En Alemania, el ambiente es de miedo y desastre. El pueblo alemán no tenía ningunas ganas de vivir lo que se consideraba una reedición de la Primera Guerra Mundial, que había sido catastrófica para Alemania. Por los documentos de la época, sabemos que el ánimo en Berlín era sombrío y depresivo. La guerra que confiaban evitar
finalmente ha llegado. Pero entonces, rápidamente, el ánimo cambia, porque las fuerzas alemanas aplastan toda oposición. Polonia es derrotada en semanas. El ejército alemán se vuelve entonces hacia el oeste. La guerra se extiende por toda Europa. Y viene acompañada de más victorias fáciles. Alemania ocupa Dinamarca y Noruega. Es un esfuerzo de guerra conjunto. Son tanques, artillería, todo al unísono. Poco después, las fuerzas alemanas invaden Bélgica y Holanda. Es una guerra nunca vista. Es algo realmente devastador. Es una guerra brutal. ...28 de junio de 1940. A finales del verano de 1940, Hitler se encuentra en París, al frente de un ejército victorioso. Ha derrotado a las fuerzas conjuntas de Gran Bretaña y Francia. Frente a la Torre Eiffel, proclama: «Soy el mejor estratega de todos los tiempos». Muchos alemanes que habían empezado a dudar de él, vuelven a confiar en Hitler. En cuestión de meses y con bajas mínimas, Alemania ha ocupado toda Europa. Puede que Hitler no haya mantenido su promesa de evitar la guerra, pero al menos ha sido breve. Ha conseguido más territorio del que Alemania había conquistado en el transcurso de toda la Primera Guerra Mundial. Una guerra que duró 4 años y costó millones de vidas germanas. Dice a sus mandos militares: «Nadie ha conseguido lo que yo he conseguido. He liderado al pueblo alemán hasta altísimas cotas». Pero lo que los alemanes no saben es que la guerra dista mucho de haber terminado. La devastación no ha hecho más que comenzar.